Comenzaremos con los dos primeros apartados: normativa, definición y clasificación de residuos sanitarios. Antes de nada, conviene mencionar que la forma en la que se realiza la gestión de los residuos sanitarios en cada comunidad autónoma es función de la legislación sobre este ámbito, ya que la normativa estatal no especifica nada al respecto. La gestión de residuos sanitarios se reguló por primera vez en la Comunidad Autónoma Vasca mediante el Decreto 313/1996. Esta norma fue derogada 6 años más tarde por el Decreto 76/2002. La principal novedad de este último es que incorporó la regulación de las condiciones de gestión de los centros generadores de pequeñas cantidades de residuos sanitarios, que anteriormente no habían sido tenidas en cuenta. La aprobación de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados reforzó en su momento la necesidad de sustituir el decreto del año 2002 por un nuevo decreto. De esta forma, el 3 de marzo de 2015 se aprobó el decreto 21/2015 sobre gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma Vasca. Este decreto se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco el día 9 de marzo de 2015, fecha en la que entró en vigor. Este decreto tiene por objeto regular la producción y gestión de los residuos sanitarios de la Comunidad Autónoma Vasca, con el fin de proteger la salud pública y el medio ambiente. Esta nueva norma, además de modificar el régimen de autorizaciones, incide especialmente en la segregación de los distintos tipos de residuos sanitarios, como se comentará posteriormente. En el artículo 2 del Decreto 21/2015 del Gobierno vasco se concretan algunas definiciones a tener en cuenta para la aplicación del mismo. Algunas de estas definiciones ya se han estudiado en el módulo 7, en el módulo de residuos peligrosos de origen químico, como es el caso del concepto de residuo, productor de residuos, gestión de residuos y gestor de residuos. En el Decreto 21/2015 se definen los residuos sanitarios como aquellos residuos catalogados en la lista europea de residuos a que se refiere el artículo 7 de la Directiva 2008/98/CE y que se encuadren en alguna de las categorías recogidas en el artículo 3 del Decreto 21/2015 sobre la gestión de residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma Vasca. Estas categorías son: Grupo 1, residuos sanitarios no específicos; Grupo 2, residuos sanitarios específicos; y Grupo 3, residuos sanitarios no biológicos y sus mezclas. Los envases utilizados para depositar este tipo de residuos deben en todo momento estar identificados con los pictogramas de biorriesgo o de citotóxico, tal como se indica en los anexos 2 y 3 del decreto. Estos pictogramas se muestran en la parte derecha de la diapositiva. Como se ha indicado, los residuos sanitarios quedan clasificados en los grupos que se relacionan al artículo 3 del Decreto 21/2015, esto es, los grupos 1, 2 y 3. En este segundo apartado se detallan los tipos de residuos que se incluyen en cada grupo de clasificación. En el grupo 1 se incluyen los residuos sanitarios no específicos. Este grupo de residuos consisten en materiales de un solo uso como ropas, guantes y mascarillas, utilizados por personal sanitario, material de curas manchado con sangre, secreciones o excreciones, envases que contengan o hayan contenido orina, recipientes de drenaje vacíos, bolsas vacías de sangre u otros líquidos biológicos, filtros de diálisis, tabuladoras, yesos y en general cualquier otro residuo manchado o que haya absorbido líquidos biológicos, siempre que no se trate de residuos incluidos en los grupos 2 y 3. Asimismo, serán considerados residuos sanitarios no específicos del grupo 1 los residuos del grupo 2 tras un tratamiento autoclave, esto es, esterilizados por vapor a presión, y con las condiciones específicas dispuestas en el artículo 14 del Decreto 21/2015. Estos residuos no tienen la clasificación de peligrosos y, por su similitud, pueden ser gestionados como residuos urbanos. Los residuos sanitarios del Grupo 1 no plantean exigencias en su gestión más allá de las requeridas por los residuos urbanos que generamos en nuestros hogares. En esta diapositiva se muestran ejemplos de residuos sanitarios del Grupo 1. Los residuos sanitarios específicos del Grupo 2 son los residuos generados por las actividades sanitarias que, por riesgo de provocar infección, requieren una gestión diferenciada, tanto a nivel interno de los centros como en el exterior. Este grupo comprende los siguientes tipos de residuos: residuos infecciosos procedentes de pacientes con alguna de las enfermedades infecciosas que figuran en el anexo 1 del Decreto 21/2015 y que se consideran potencialmente capaces de transmitirlas, como son ébola, fiebre hemorrágica, difteria, peste, rabia, viruela, cólera, tuberculosis o hepatitis. Cultivos y reservas de agentes biológicos que pueden causar enfermedad en el ser humano y los animales, así como el material de desecho en contacto con ellos, incluyendo los filtros de alta eficacia de las campanas de flujo laminar.
vacunas con agentes vivos atenuados y sus viales, pequeños restos anatómicos que por su entidad no se incluyen en el ámbito de aplicación del Reglamento de Sanidad Mortuoria, aprobado mediante el Decreto 202/2014, residuos cortantes o punzantes, tales como bisturís, agujas hipodérmicas, agujas de sutura, capilares, portaobjetos, cubreobjetos o cualquier otro residuo que pueda crear una vía de entrada a los agentes patógenos, sangre y hemoderivados, líquido pleural, líquido peritoneal y otros fluidos biológicos, excepto orina, en recipientes que contengan cantidades superiores a 100 mililitros o en recipientes de menor volumen cuando en su conjunto superen los 100 mililitros, siempre que no tengan la consideración de residuos infecciosos tipo 2A, 2G y no se eliminen por el Sistema General de Saneamiento. Y residuos procedentes de animales infecciosos o inoculados con agentes infecciosos responsables de alguna de las enfermedades infecciosas anteriormente comentadas. Cadáveres, restos anatómicos y residuos procedentes de su estabulación, cuando se consideren potencialmente capaces de transmitirlas y no se incluyan dentro del ámbito de aplicación de la legislación en materia de subproductos de origen animal no destinados a consumo humano. Estos residuos, que se conocen con las siglas SANDACH, se estudiarán en el siguiente módulo, en el módulo 9. Todos estos residuos que he mencionado se gestionan con el código LER 180103 y con el pictograma de biorriesgo que se muestra en la parte derecha de la diapositiva. En esta diapositiva se muestran algunos ejemplos de residuos sanitarios específicos. Conviene subrayar de nuevo que son residuos con riesgo de provocar infecciones. Incluyen objetos cortantes y punzantes, como es el caso de las láminas de bisturí, tijeras, ganchos odontológicos, ampollas rotas, puntas de agujas. Se gestionan también como residuos del grupo 2, como se puede comprobar, las placas Petri, placas de cultivo y los cultivos correspondientes, los tubos de ensayo, las bolsas de drenaje, las bolsas de sangre, etcétera, etcétera. Y finalmente, el grupo 3 corresponde a los residuos sanitarios de naturaleza no biológica y mezclas que los contengan. Son residuos de naturaleza química, no biológica y otros residuos regulados por normativas específicas, cuya gestión está sujeta a requisitos especiales desde el punto de vista sanitario y ambiental. Este tercer grupo incluye los siguientes tipos de residuos: residuos de medicamentos citotóxicos y citoestáticos y todo el material utilizado en su preparación o en contacto con ellos, incluyendo los filtros de alta eficacia de las campanas de flujo laminar. Estos se gestionan con el código LER 180108. Medicamentos desechados, distintos de los especificados en otros apartados de este epígrafe, que se gestionarán con el código LER 180109. Residuos sanitarios consistentes en mezclas de restos anatómicos conservados en formol u otro producto químico. Y cualquier otro residuo que, como consecuencia necesaria de la práctica profesional sanitaria, esté constituido por una mezcla de residuos pertenecientes a los grupos 2 y 3 definidos en este artículo. En la UPV-HU solo se gestionan como residuos sanitarios los medicamentos citotóxicos y citostáticos y los medicamentos caducados o desechados. El resto de residuos que podrían formar parte de este grupo 3, como mezclas de fijadores y reveladores generados en radiología, por ejemplo, o residuos de formol, sileno o alcoholes utilizados en anatomía patológica, se gestionan como residuos tóxicos de origen químico. En esta diapositiva se muestran algunos ejemplos de los residuos del grupo 3 producidos en la Universidad del País Vasco. Con el código LER 180108 se gestionan los residuos compuestos por medicamentos citotóxicos, esto es, medicamentos que inhiben o destruyen el desarrollo y multiplicación de las células, y todo el material que haya estado en contacto con ellos, que presentan riesgos carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos. Son considerados como medicamentos citotóxicos los compuestos citostáticos utilizados en el tratamiento de los procesos cancerosos, como la quimioterapia. Y debido a sus propiedades cancerígenas y mutagénicas, resulta de aplicación la protección de los trabajadores y trabajadoras contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes cancerígenos y mutágenos durante el trabajo. Como residuos citotóxicos, además, los propios medicamentos o restos de ellos, se incluye todo el material que se haya utilizado para la administración del medicamento, como son jeringas, sondas, bolsas de transferencia de medicamento, etc. Los restos de medicamentos caducados o que se quieran desechar se gestionan con el código 180109 y en este caso se incluye cualquier medicamento distinto a los especificados anteriormente.